Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Y para hablar de ella, ahora tenemos nada menos que al general que dirige la Dirección de Criminalística, la famosa DIRINCRI. Gracias por venir, general Oscar Arriola. Don Fernando, muy buenas noches. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Queríamos conversar con usted, sobre todo ahora que estamos a 14 días, casi 2 semanas de la declaración de estado de emergencia focalizado. Queríamos que usted nos cuente cómo podría resumir este balance, cuántos cabecillas de mafias han descubierto, o ese control territorial que ustedes buscan tener en las zonas donde se ha detectado que hay mafias, qué tanto ese control territorial se lo están arrebatando o no a las mafias que operan allí. Definitivamente lo que conllevó a un estado de emergencia fue el detonante de esa granada del 15 de septiembre y los 15 heridos al mismo tiempo. Aquí el viernes en San Juan del Lurigancho, en la puerta de la biblioteca Sanders. A las 8 de la noche, efectivamente. Y luego al día siguiente también otro evento con las mismas características. Y definitivamente una medida de como dictar el estado de emergencia y la presencia de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con innovaciones, no innovaciones, sino el compromiso de otras unidades como SUCAME, Migraciones, el INPE, OCITEL, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, para lograr integralmente, holísticamente, sobre una situación que ha pasado la factura, que es la migración del 2017 y 2018. Eso me parece importante destacarlo, que hay coordinaciones multisectoriales porque el delito es multicausal, ¿no? Por supuesto. ¿Y a qué nivel se dan esas coordinaciones? Por ejemplo, ¿usted participa de algunas de ellas u otro colega de la policía o del Ministerio del Interior? Al más alto nivel, los señores ministros, los directores generales, mi comandante general, también nosotros, por supuesto, con los operativos, con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, y el desarrollo de este control territorial estratégico y además la inyección que se ha concebido, que se tiene como un gran concepto respecto de que este estado de emergencia tiene que dejar, en tanto hay una inyección de recursos, una sostenibilidad, como por decir, va a haber financiamientos para poder hacer un laboratorio de criminalística a nivel 1 en San Juan del Lurigancho, que haría también. Se está conversando una unidad de fragancia número 2 en San Juan del Lurigancho. Respecto a estos días, si es que necesitamos mirar un balance, ha habido una disminución. Se han capturado 14 bandas criminales y se han incautado 12 granadas de guerra. ¿Y esas bandas están asociadas a estas grandes del Tren de Arao o el Comando Vermel o son independientes de menor nivel? Porque también hay niveles en el delito. Una de las bandas fueron 2 delincuentes colombianos del Gota a Gota, con una granada de guerra. Otra, un peruano y un venezolano, siempre están ligadas al Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene unas ramificaciones, pero en el fondo todos le reportan a la máxima dirección del Tren de Aragua. O sea, es como una banda ya casi transnacional y que acoge a varias otras. Es una mega banda. Una mega banda y como que da franquicias a y con a varios. Absoluta seguridad. Pero ¿y se mantiene esa idea territorial de yo extorsiono pero a los de esta zona para que los otros comediantes sepan que si no pagan les va a pasar lo que les pasaba a los a Chechito y los cómplices de la cumbia, que fueron el objeto de la granada en San Juan del Lurigancho, lo de ¿no? la granada del día sábado también. En Lince, en el hostal, en la puerta del hostal Aristo. Y ya está confirmado que se trata de una granada con esa finalidad de extorsión, o que puede haber sido hegemonía y supremacía. Así, hegemonía y supremacía y orientada de una mafia que ya otra. está penetrando esa zona del Lince. Así es. Ellos en su mente tienen esta definición de plazas, ¿no? Y aunque parezca poco creíble, pero está documentado, y además lo más rico que tiene un policía de investigación, el mismo Ministerio Público, la Policía Nacional, es el poder conversar
con las personas detenidas pertenecientes a las organizaciones criminales. ¿Y tiene facilidad para eso o tiene que pedir permiso a los fiscales? El fiscal tiene que estar ahí, porque algún colega suyo me decía que eso era un problema. Nosotros respetamos los derechos humanos en todo momento, y hay momentos en los cuales se produce la detención en flagrante delito o como consecuencia de una carpeta fiscal que se solicita al Ministerio Público de Detenciones Preliminares, y hay muchos espacios para poder conversar con los detenidos, inclusive en presencia del Ministerio Público. De ahí las conclusiones de que estos han elevado los niveles de violencia verdaderamente. O sea, sus procedimientos son absolutamente el desprecio por la vida, la forma en que asesinan y despedazan, descuartizan, o hacen 32 disparos, 36 disparos, todo grabado. Y los previos en interrogatorios, ¿para qué? Para enviar un mensaje a través de los medios. O sea, sí tienen facilidades para hacer ese trabajo de conversar con los delincuentes y grabarlos para estudiar sus respuestas, sus contradicciones. Por supuesto, porque hay diligencias que son urgentes e inaplazables. Imagínense que se produce un secuestro y hay una persona privada de la libertad. En Lince también ha sucedido otra cosa que ha sido pues vistosa en la prensa, porque en la fiesta estuvo la congresista Muruz, que es una fiesta que terminó en una reyerta y matan a alguien. Eso sí no está asociado a la presencia de bandas, no tiene que ver con el territorio Lince, sino en absoluto. Eso pudo pasar en cualquier otro distrito. Sí, y además es una situación que se está investigando en estos momentos, y por la reserva, la conducción jurídica del Ministerio Público se encuentra en homicidios. Hay una persona que está siendo investigada por 7 días, hay otra que habría sido el autor que ha salido, hay las comunicaciones y todo lo que tenga que hacerse en una investigación. Esa persona, por ahí he leído que pertenece a una banda, Los Malditos de Bellavista. Entonces ahí nos detenemos. Sobre eso no me puede. Estamos en una reserva, pero profundizamos. Ustedes pero siempre me ha provocado hacerle a usted o a un colega suyo esta pregunta sobre los nombres de las bandas. Ustedes le ponen los nombres, la policía, o los recogen de allí, pero hay un... Los nombres de las bandas criminales o las organizaciones criminales tienen hasta 3 vertientes. Algunas las suscriben ellos mismos. Otros, y generalmente pasa esto, que por alguna característica la misma policía es que le pone la banda. Acuérdese usted, los destructores, los injertos del fondo Kendo, los cachacos, los chorrillanos por el lugar de procedencia. Hoy estamos con el Tren de Aragua, los tiguerones de Guayaquil, los gallegos, puros hermanos sicarios, los hijos de Dios. Entonces Dinastía la policía Alayón pone algunos nombres, por supuesto, sí, teniendo en cuenta el perfil de esa banda. El perfil y el Tren de Aragua y las trapacerías que haya hecho. Y el Tren de Aragua tiene su génesis justamente en extorsiones al interior de esa obra. Y estamos viendo a veces que presentan a los delincuentes. Ahí no hay una normativa que impide mostrarlos con esposas, o porque estos... La normativa más bien está en la rigurosidad de colocarle los grilletes. Y son estándares internacionales si se refiere al color rojo y a los grilletes en el pie y la mano. Lo del color rojo, pero es algo nuevo porque no lo habíamos visto en otros casos. Es algo que en otros países se está usando. Es un estándar. Y acá se está adoptando. Sí, anteriormente se han usado otro tipo de trajes también. O sea, lo de rojo es reciente. Aquí, en el Perú. Reciente, y se ha dado coincidentemente con el estado de emergencia, ¿sí? Y también es un mensaje. Los criminales desprecian la vida del prójimo, ¿sí? Arrebatan su patrimonio, perturban la tranquilidad y la paz pública que nos merecemos todos los peruanos. Entonces nosotros tenemos que ser enérgicos y firmes. Y estas decisiones corresponden a estándares internacionales, se respetan los derechos humanos, el debido proceso, pero esa es una muestra de que así van a ser, así van a permanecer. Y eso pasa hasta por el color, ese profundo rojo, ese rojo profundo de la sangre. Porque es el de máximo nivel para la y del infierno. Y todo esto me lleva a preguntarle,
Y es una pregunta que se la quiero hacer especialmente a usted, porque usted ha sido por muchos años un emblema de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo. Yo lo conocí a usted como jefe de la DIRCOTE, y ahora ha pasado, y me parece muy, muy interesante que su experiencia de la DIRCOTE sea llevada a la DIRINCRI. ¿Qué opina usted de estos proyectos que usan el concepto de terrorismo urbano para hablar de lo que está pasando ahora? Y nos detenemos a mirar la nomenclatura de un delito que en el fondo tiene que ser normado, cualquier figura típica con cualquier nombre, si me lo pregunta a mí, pero que tenga la eficacia, que tenga proactividad, que tenga dinamismo a la norma, que sea clara de interpretación y que abarque en todas las circunstancias y que garantice a las grandes mayorías que las personas van a estar detenidas con una pena y además que van a observar un proceso en prisión, que no van a haber beneficios penitenciarios y tantas cosas que el Estado peruano ya hizo uso anteriormente para sofocar el terrorismo, para sofocar las bandas organizadas cuando los secuestros se elevaron también. Esto no es novedad para nosotros, sí. Por eso que yo le agradezco que usted me diga la experiencia del terrorismo, porque hemos salido de situaciones mucho más oscuras y no quiero caer en la del médico que le dice el diagnóstico al paciente tan fríamente, pero nosotros estamos seguros de lo que somos. Por eso mismo le pregunto a usted, habiendo jefaturado la DIRCOTE, si tal vez no le parece que recurrir al nombre de terrorismo puede hacernos olvidar que esa batalla la ganamos y que el enemigo ahora puede ser feroz, terrible, pero es distinto. Estamos preparados y listos para leer una norma, cualquiera sea el título. Lo importante es la norma, no el concepto. Pero por supuesto, por supuesto. Había una discusión con los mexicanos si le ponían o no terrorismo, como le llamen, pero tienen que normar y el proceso tiene que ser ágil, rápido y lograr los ¿cómo se llama? Los objetivos. Se están ya pidiendo algunos decretos gracias a las facultades que otorgó el Congreso, ¿no? Y se acaban de promulgar un par de decretos que tienen que ver con la posibilidad para expulsar extranjeros. Sí. Eso está dentro de esta idea de que los extranjeros, bueno, no solo idea, hay muchos hechos ciertamente que lo corroboran, que hay muchos extranjeros venezolanos y en menor medida colombianos, porque la colonia colombiana es mucho más pequeña, ¿no?, que participan en los crímenes. Pero yo le pregunto si no el destacar la presencia de extranjeros mucho no puede llegar un poco a olvidarnos o a engañarnos respecto de la participación protagónica de peruanos en el delito, y no olvidemos eso. Somos objetivos, y es que en estos momentos le acabo de decir que hemos cogido a 2 personas con una granada, listos para sacarles poleta y direccionándolos sobre un empresario en la puerta de su negocio. En ese mismo momento se logra la captura y uno era peruano y una era venezolano. Si era de cualquier otro país del Perú, el delincuente no tiene nacionalidad, es un ser malvado, criminal, insano, irrecuperable, y hay que ponerle mano dura de donde sea. Y así como entre ellos no hay fronteras, porque un peruano se asocia a un venezolano y a un colombiano, y hay estas bandas, digamos, mixtas en nacionalidad, entonces claro, tampoco debemos nosotros reparar tanto en... Claro, estamos ante una criminalidad transnacional. En el origen nacional del delincuente. Por supuesto que sí. Así es. Esta criminalidad transnacional no tiene fronteras, el delito, por supuesto que tampoco, los delitos contra la dignidad humana, que es esta trata de personas con fines de explotación sexual, microtráfico, extorsiones, sicariato. Que es muy transnacional porque a veces la trata es llevar a la persona que se la ha secuestrado, que se le ha quitado la libertad para que se prostituya en otro país, ¿no? Claro. Y esté más lejos de que la encuentren. O entre engaños porque la sacan de su lugar de origen y so pretexto que les están pagando pasajes, alojamiento, alimentación y una posición para hacerlas que entren en una sociedad nueva. Entonces luego tienen que pagar y ahí viene la historia. General, ¿se han puesto alguna meta respecto al estado de emergencia que a los 30 días debieran haber recuperado tal o cual zona? ¿Hay alguna meta que nos pueda contar?
Cuando usted nos dice, don Fernando, recuperar tal o cual zona, con absoluto respeto, no hay una zona liberada en el país, al contrario, nosotros siempre estamos con un pie adelante. La percepción es un aspecto subjetivo y psicológico, pero estamos con unas cifras que con toda seguridad ha disminuido. El 70% de las extorsiones han bajado, han sido esclarecidas. Lo que sucede es que la naturaleza del delito marca que un delincuente extorsionador coja un teléfono y en una mañana, porque ese es su trabajo criminal, extorsione a 100 pero personas. Tenemos esto del INSE, ¿no? Y podría, y esto, al propio ministro se lo preguntamos acá la semana pasada si es que se iba a ampliar el estado de emergencia y no fue del todo claro. ¿Es algo que evalúan constantemente? Constantemente, y el mismo decreto supremo dispone en su parte resolutiva que luego de culminar los 60 días, en los próximos 5 días siguientes se haga un informe tipo balance en la cual esté evaluado y ponderado los resultados de estas medidas adoptadas por el gobierno. Bueno, muchas gracias, General Arriola, por sus alcances. Esperemos tenerlo pronto nuevamente. Terminamos la entrevista con nuestro juego de las cartas sobre la mesa, pero que usted escoja una, por favor, parta el mazo y escoja una carta. Siempre creo en Dios sobre todas las cosas, pero vamos a ver. ¿Puede leer lo que dice? Por supuesto. Quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma. ¿De dónde vendrá este mensaje? Pero lo asumo con mi propia interpretación. Ese es un verso de Blanca Varela, muy hermoso. Así es, Blanca Varela, muy hermoso. Es suyo, es un recuerdo del programa La Carta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, general. Gracias. Y